Hoy, en el nuevo episodio de Leyes Pop, hablaremos de una mujer icónica que rescató a un piloto herido y que termina envuelta en un lío de contrabando de diamantes, engaños, choques culturales, traiciones y más, mostrando la percepción de la migración. Acompáñanos en este nuevo episodio, así que comenzamos. Muy buenos días, tardes o noches o la hora en la que estén ustedes viendo este nuevo episodio de Leyes Pop. Les habla Nayemil y espero que se encuentren de maravilla. Pues en esta ocasión, permítanme darles la bienvenida a este episodio que va a estar lleno de temas sumamente controversiales y van a ver por qué. Así que permítanme, por favor, presentarles a mi invitada. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Asimismo, es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. También es maestrante en Derecho Constitucional por la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Derecho de la propia UNAM. Ella se ha desempeñado como secretaria técnica de despacho del Gobierno Municipal de Ixmilquilpan, Hidalgo. También ha sido titular del órgano interno de control del mismo municipio antes señalado. También, entre otros puestos, se ha desempeñado como autoridad investigadora del propio órgano interno de control del mismo municipio. Ha sido auxiliar en la Subdirección de Asuntos Internacionales en el Instituto Mexicano de la Juventud. Y, como conocimientos adicionales, es experta en gerontología y también, por otro lado, en organización de eventos. Sus publicaciones abarcan lo relacionado con el derecho indígena. Así que, como escucharon este impresionante currículum, por favor, démosle un muy fuerte aplauso a nuestra invitada, Elizabeth González Trejo. Muy buen día, Elizabeth. ¿Cómo has estado? Hola, Nancy. Pues me da mucho gusto poder ser parte de este espacio y agradecerte y sobre todo felicitarte por generar temas de reflexión para la sociedad. Pues es que, ¿en qué situación nos encontramos? De verdad, ¿en qué situación sociopolítica y obviamente económica nos encontramos al día de hoy? Claro, dicen por ahí que la historia en este caso es cíclica, que realmente nunca hay nada nuevo bajo el sol. Aquí lo interesante es ver cómo es que no aprendemos muchas veces de los errores y de los horrores y seguimos tropezándonos con la misma piedra. ¿Tú qué opinas? Creo que a veces cuando no somos claros de observar nuestra historia, tendemos a cometer los mismos errores, pero es importante siempre buscar la reflexión y sobre todo generar nuevas pautas de entendimiento para dar respuesta a los problemas sociales, sobre todo con Estados Unidos y con el clima migratorio, ¿no? Ah, Así es, Elizabeth. A mí me deja sumamente consternada ver cómo hay una división de ideas que se va permeando y se va reflejando en una división de acciones. ¿Cómo es que diversos sectores de la población se muestran en un bando o en otro y muchas veces nada más se quedan con ideas que escuchan en ciertos medios de comunicación sin siquiera tomarse la molestia de ir, estudiar y conocer todos los fenómenos que hay más allá? Por eso decía que quien, en este caso, ¿cómo decía la frase? Que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y es por eso que en esta ocasión vamos a hablar de una cinta que ya es de la década de los años 80, pero creo que muchas, pero muchísimas de las cosas que están en esa película, que es cómica, por desgracia, reflejan muchísimas de las cosas que están pasando actualmente. Y esta película es, redoble de tambores, por favor.
OK, Mr. Pancho, protagonizada por la India María. Híjoles, me gustaría aquí sacar muchísimos temas a comentar porque creo que el personaje de la India María ha sido muy controversial. ¿Tú qué opinas? Tal cual. Y el personaje de la India María no solo en el cine mexicano nos genera esa connotación internacional y nacional, pero sin duda en cuanto a cuestiones de género, de empoderamiento de la mujer y también en cuestiones en materia indígena, nos trae reflexiones de fondo en cuanto a cómo la ideología eurocentrista ha permeado en nuestro país y sobre todo en países latinoamericanos para deconstruir o para más bien minimizar y subordinar lo que son los pueblos indígenas en cuanto a su misticidad, en cuanto a su aporte tanto en derecho como también en tradiciones, ¿no? Y vaya que has tocado un tema tan delicado que ahorita lo vamos a ir desmenuzando en la película, bueno, en el análisis de la película, mejor dicho. Pero sí, justamente hay quienes, o sea, mira, solamente para hablar de la India María hay opiniones divididas, porque hay quienes dicen que no, que la estereotipa, que en este caso se va por los estereotipos negativos, pero también tiene un lado positivo de este mismo personaje, porque muestra a una persona que es trabajadora, a una mujer empoderada y trabajadora que no se deja, que es sumamente coco, porque, a ver, aquí hasta incluso podríamos hablar hasta de cuestiones psicológicas que, bueno, aquí nosotras pues no es nuestro campo del conocimiento, pero ella al ser una persona inocente, que la inocencia no es mala, que quede claro, la inocencia es la ausencia de toda maldad, es así de simple. Y ella al ser una persona inocente de muchas cosas muy desafortunadas que van pasando fuera de su entorno, fuera de la comunidad donde ella vive, pues ella no conoce ese tipo de aspectos tan negativos que a los que después se ve envuelta en esta película, porque nos vamos a enfocar aquí en la trama de OK, Mr. Pancho. Entonces, ya enfocándonos en todo esto, sí me gustaría que me hables en específico, porque tocaste el tema del indigenismo de una manera muy interesante. Me gustaría que nos hablaras sobre cuál es la forma en la cual se va retratando a las y los indígenas dentro de esta película en específico, sobre todo en este caso en lo inherente pues a los estereotipos, que bueno, aquí hay que tener en cuenta, por ejemplo, el uso de los idiomas, el comportamiento que van mostrando, tú qué cosas vas encontrando allí y sobre todo los problemas inherentes a la xenofobia, al clasismo y al racismo, por favor. Bueno, en OK, Mr. Pancho, la India María es como esa amiga que siempre mete la pata, pero a la que no puedes dejar de querer. O sea, es parte ya de nuestra cultura, de nuestra tradición y también de nuestra cuestión turística para atraer al turista, ¿no? Sin embargo, la película acentúa ese estereotipo de la mujer indígena como ingenua, torpe y ajena a la modernidad. Su personaje pues refuerza la idea de que las personas indígenas, sobre todo mujeres, son eternamente ajenas al progreso y que además son incapaces de desenvolverse en espacios urbanos, generando confusión y también objeto de burla. Y pues bueno, ese lenguaje simplificado, la vestimenta tradicional, pues la película va construyendo ese lenguaje un poco denostador, pero también simpático y singular. Y además también nos hace reflexionar desde otra vertiente la relación que tenemos con los estadounidenses, ¿no? Que es de su subordinación, de generar esa tensión cultural de forma humorística, pero también problemática, ya que pues va minimizando la complejidad de la experiencia migratoria que siempre nos hace ver a los mexicanos y también a los latinoamericanos como personas de subordinación, ¿no? De clase, y que, como tocabas hace ratito, los valores de los pueblos indígenas están enraizados en generar solidaridad, en tener esa, eh, pues,
apropiación de su cultura a través de su vestimenta, ¿no? Y también vemos cómo se va generando esa explotación en cuanto a su artesanía, esta riqueza cultural que carece Estados Unidos, ¿no? O sea, nos permite ver esas dos dimensiones, tanto una cuestión de empoderamiento de la mujer, pero también de temas migratorios, de temas de subordinación, de tema de, sobre todo de generar, pues, una cuestión de no adaptación a la modernidad, ¿no? Esto pues nos lleva directamente a los temas del racismo y el clasismo que pues se ha vivido bastante tiempo en nuestro querido México y que si nos adentramos en algunas comunidades, vemos que todavía sigue permeando. Hay mujeres que todavía no pueden acceder ni siquiera a un cargo público, en los municipios o en sus localidades. Y eso, pues sí, nos genera un poco de alarma porque debemos ir pugnando por los derechos de las mujeres, ¿no? Aquí también, bueno, retomando a Fanon, el colonialismo y la discriminación estructural, pues sigue siendo una cuestión permanente en todo nuestro país, ¿no? Y bueno, creo que es importante ir generando sobre todo reflexión en cuanto a estos temas, porque parecieran ajenos, ¿no? Que ya estamos en una modernidad más igualitaria, de derechos, pero en realidad, si vemos a nuestro acostado o a nuestros vecinos, todavía hay mucha discriminación, tanto interna como externa. Esa cuestión ideológica a través de los medios de comunicación, las redes sociales, siguen reproduciendo lenguajes discriminatorios y sobre todo racistas, ¿no? Entonces creo que es alarmante que se sigan reproduciendo ese tipo de conceptos y sobre todo cuestiones psicológicas dentro de la ciudadanía, ¿no? Que estén jugando con nuestra cuestión psicológica, generando cuestiones mentales y pensamientos de división y sobre todo de subordinación. Y qué delicado tema acabas de tocar porque, digo, yo no soy tan consumidora, por ejemplo, de telenovelas. Y van a entender por qué saco el tema de las telenovelas en específico aquí en México. No las consumo mucho, pero hace unos años, creo que unos 8 o 9 años, ahorita voy a poner exactamente en pantalla qué tiempo, empecé a indagar de esa telenovela y de hecho di con su reseña en un programa de radio que, bueno, estaban pasando cápsulas de ese programa de radio en YouTube. Y al escuchar qué estaban hablando precisamente de esa novela, cómo la estaban reseñando, qué problemas o qué aciertos o qué desaciertos se encontraban, justamente tocaban estos temas que tú estabas expresando. ¿Qué joya? ¿Con quién es? Mira, simplemente María es Claudia Álvarez. Y entonces, como no tienen claro a qué etnia podría pertenecer Claudia Álvarez, pues es un sincretismo de muchas etnias, ¿no? Y ya, ¿por qué más? Simplemente María habla así. Pues claro, ella nada más, porque las hermanas hablan así. Oye, María, anuncia el desayuno. Bueno, El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. ahí no se meten. ¿Cómo es que CONAPRED no le llamaba la atención, en este caso a Televisa, por estar produciendo? Y no solamente, bueno, en esta telenovela básicamente palabras más, palabras menos, trata de una mujer que tenía ciertos rasgos físicos que para comenzar no corresponden, digamos, de manera, ¿cómo decirlo? Que no creerías que son personas en este caso que tengan un origen indígena y que uno podrá decir, bueno, son actrices y todo eso, pero hay ciertas cosas que no tan fácilmente el público se va a tragar porque el público es muy inteligente y obviamente este tipo de personajes que estaban muy endulcorados dentro de la televisión nacional, eh, pues solamente querían mostrar de una manera muy, en un modo Disney, si lo queremos ver, una situación que era muchísimo más delicada. Entonces, aquí me gustaría, ya estabas hablando un poco de las problemáticas que algunas mujeres indígenas y no indígenas, pero que sobre todo están en comunidades rurales, atraviesan día a día, por ejemplo, en el ámbito laboral.
Pero me gustaría que nos enfocáramos un poco más en este tema del género, cómo se van viendo reflejados los temas de los roles de género a lo largo de esta película y si crees que pues en algo ha cambiado a día de hoy, por favor. Sí, es correcto lo que comentabas y anexando un poquito la cuestión comercial y sobre todo de mercadotecnia está minando lo que realmente son los pueblos indígenas, ¿no? Con esa riqueza cultural, ancestral, artesanal y que sobre todo no están ligados al progreso en una cuestión despectiva, se ha desvalorizado pues esa riqueza que tenemos. Bueno, en cuanto a lo que tú me comentabas de género, pues yo creo que la representación de la India María en la película es un reflejo de la intersección entre el machismo y el racismo. Desde esta perspectiva, pues feminista, nuestra gran querida Rita Segato, pues argumentaba que las narrativas culturales han construido una imagen de la mujer indígena como servicial y sacrificada, ¿no? Perpetuando así pues su rol de subordinación dentro de este sistema patriarcal. Y bueno, en la película, aunque el personaje es astuto y autosuficiente, se presenta de manera enfatizada, ¿no? O sea, muy niña y con una dependencia constante de una figura masculina, ¿no? Quien intenta orientarla o quien intenta protegerla. Entonces, pues así retomando a Silvia Federici, también pues aporta una visión clave al respecto al señalar cómo las mujeres racionalizadas han sido históricamente pues relegadas a roles de servidumbre, perdón, dentro del capitalismo y de la modernidad. Pues sin duda que se ve reflejado y reproducido en esta película. Y bueno, creo que al primero mandarnos un mensaje de empoderamiento, de mujer luchona, fuerte, con una cuestión de comedia, pues también nos manda el otro lenguaje de subordinación y que bueno, sí lo puede ser, pero al lado tiene que haber un hombre, ¿no? Entonces, es importante que como mujeres resignifiquemos desde nuestra familia, nuestra comunidad, ese papel y la lucha sigue siendo diaria, diaria en todos los espacios, porque en mi caso personal, en la administración pública, todavía cuesta mucho que una mujer tome el poder y porque hay todavía cuestiones de machismo, de el sistema patriarcal que tenemos que ir minando poco a poco, ¿no? Pero sin embargo, es importante que generemos realidades donde los derechos sean reconocidos desde la familia, desde los núcleos familiares hasta los núcleos nacionales e internacionales, ¿no? Esta es una aspiración, pero es un trabajo que se tiene que ser diario y que se va a ir deconstruyendo poco a poco las cuestiones de masculinidades que vamos generando en nuestro andar aquí en el país, ¿no? Y mm, me dejaste ahorita reflexionando en varias cosas que se ven en la película que, a ver, hay que tener en consideración que al ser una película de comedia de la década de los años 80 que incluso no ocupan un lenguaje altisonante como el que estamos acostumbrados hoy en día, porque sería interesante tener un contador de palabras altisonantes sin sentido, porque decía Héctor Suárez que hay gente que dice caca y la y te ríes y hay gente que dice caca y la hueles. ¿Qué quiere decir con esto? Que a ver, una palabra maldicha, aunque no sea una grosería, va a cambiarte por completo el contexto de todo un mensaje. Y en este caso hay que tener mucho cuidado, en este caso, con la manera en la que se transmiten los mensajes. En este caso, aquí me parece esta película muy interesante a rescatar porque muestra de una manera muy ligera, que quede claro, es comedia para toda la familia, obvio, no van a ahondar así al 1000% como para poner, ay, pasó esto de manera sangrienta, que no, obviamente hay que atender al contexto en el que se estaba desarrollando esta cinta y que en este caso María Elena Velasco pues hacía cine enfocado pues a toda la familia, ¿no? Pero dentro de las cuestiones que ahorita tú estabas tocando,
sobre todo en lo inherente a los roles de género. ¿Cómo es que María Nicolasa siempre tenía que estar siendo respaldada por otra persona, por otra figura masculina? En este caso, primero era por su abuelo, que ella tenía que estar cuidando a su abuelo, e incluso el propio abuelo lo comentaba, que de no ser porque ella seguía cuidando a su abuelo, ella ya se hubiera casado, porque aparte ese era el destino clásico, ¿no? O sea, de la casa de tus papás a la casa de tu marido, ¿no? ¿Qué pasa? Que de hecho esa es una de las frases que más suena a lo largo de la cinta, que matrimonio y mortaja del cielo bajan, que de hecho se lo dijo el abuelo. ¿Qué fue lo que pasó? Digo, aquí hay mucho spoiler, así que vayan a ver la película, está en YouTube. Este, se cae una avioneta con contrabando. El contrabandista en cuestión era una persona de origen estadounidense. Este señor era el clásico rubio, simpático, alto, esto y aquello, con ciertas características físicamente agraciadas. Ella se dan cuenta, tanto María como su pariente se dan cuenta de que cerca de su rancho hubo un accidente. Ella va, rescata al señor herido, lo acoge en su domicilio, le da pues obviamente los respectivos cuidados, y este señor como que muestra ciertas conductas un tanto interesantes con ella. No sé exactamente si no me queda muy clara esa parte, si bajita la mano intentaba un poquito seducirla para engañarla y que justamente fuera allá a Estados Unidos, o qué era lo que pasaba. Realmente no me queda muy claro, o si nada más estaba siendo muy amable. Yo ahí no sé, ¿tú qué opinas en esa parte? Creo que de alguna forma siempre buscan pues manipular al mexicano, ¿no? Y sobre todo a una mujer, ¿no? Y valerse de esa jerarquía para tener un beneficio, ¿no? Y precisamente habla de esos roles, ¿no? Primero de servidumbre, de sumisa, pero por otro lado, de empoderada, de astuta, de autosuficiente, ¿no? Y sin duda lo vemos en la política migratoria de los Estados Unidos, siempre es yo te ayudo, pero también te pongo medidas restrictivas, ¿no? Entonces creo que en ese sentido siempre de alguna forma buscan tener una ventaja de la mujer, en este caso de India, la India María, ¿no? Ay, y mira, tocaste un tema, híjole, sumamente delicado, porque a ver, ¿qué pasa en la película? Resulta que esta persona que estaba de contrabando traía unas piedras en una bolsa, que obviamente estas piedras pues se iban a ocupar para fines ilícitos, porque ya ves que YouTube se pone medio sensible con algunas palabras y hay que tener cierto cuidado para algunas cuestiones, ¿no? Entonces, eh, esta persona le enseña, yo creo que inglés básico, súper básico. Yo creo que ahora sí que nada más saludar y poco más, ¿no? Pero dentro de todo aprende, en este caso María, un poco con esa ilusión de aquellas palabras que le decía a este Pancho, Frankie, que le decía que como ella iba a ser que ella está lista para ser una gran esposa. Si te acuerdas que decía eso a lo largo de la película, entonces pues ella se había creado esa ilusión, o diría esa manipulación. Como ahí te digo, ahí uno puede tomar en este caso distintos criterios, ¿no? Vamos a dejarlo ahí a criterio del público. Ellos tienen siempre la última palabra. Ajá. Pero, ¿qué pasa? Ella se va en este caso a Estados Unidos. Primero quería ingresar de forma legal, porque había ido a la embajada para tramitar la visa. Pero, oh, realidad, oh, sorpresa. Y bueno, precisamente mi pregunta va hacia eso. Bajo tu perspectiva, ¿cómo observas que se ilustran, en este caso, todos los serios desafíos que van enfrentando las y los migrantes? En este caso, ¿qué problemas vas viendo? Tales, por ejemplo, no sé, discriminación, explotación laboral. ¿Qué dificultades legales vas observando? Si nos puedes contar un poco al respecto, por favor. Claro que sí, más en estos días de tema coyuntural y estructural, ¿no? En el país, pues, ¿qué te digo? La película pues pinta a los migrantes como esos eternos sobrevivientes en un país que les da la mano,
pero también les empuja con la otra, ¿no? Y pues sí, como decías hace rato, María enfrenta esa discriminación a cada paso dentro de la película, desde el lenguaje de la explotación laboral. Y como dice el film, creo que va amarrando navajas de una política que siempre ha sido, eh, pues, de migrante, desde ir a sacar tu visa hasta estar dentro del país, pese a que bueno, parte de su economía se basa en el trabajo de los migrantes, sobre todo mexicanos e indígenas, ¿no? Te comento, aquí en el municipio de Ixmiquilpan, del estado de Hidalgo, en su mayoría son migrantes. Y ahorita con la política que se está teniendo de Donald Trump, existe una gran incertidumbre en cuanto a su cuestión laboral, ¿no? Pues noticias un poco alarmantes de su permanencia, pues sí los está tomando un poco desprevenidos y sobre todo de reflexionar qué decisiones tomar ante una política pues muy cerrada, un poco desde la perspectiva de los derechos humanos, pues vulnerable, ¿no? Entonces, en ese entendido, me parece que los desafíos en cuanto a migración son alarmantes, pero también creo que también nos abre esa posibilidad de generar diálogos que nos permita tener una política más sólida y más reflexiva. Híjoles, aquí, o sea, perdón que aquí, ahora sí que cada comentario que tú estás dando, casi en todas estoy diciendo híjoles, pero es que desgraciadamente ahorita es el el tema con mayúsculas, desafortunadamente. También, o sea, basta ver cuáles son los estados, perdón, las entidades federativas. En el caso de México, ¿cuáles son las entidades federativas que tienen más esta cuestión de las personas que migran hacia Estados Unidos y sobre todo que emigran de forma no legal? Y bueno, ¿qué cuestiones uno puede observar a lo largo del tiempo allí? ¿De qué historias nos enteramos? De que cada caso, que sí, en efecto, tú ahorita lo mencionabas, ¿no? Que ponen en este caso a muchos migrantes como la persona que es básicamente una superviviente. Pero es que si nos ponemos a pensar realmente, nosotros como gobierno, bueno, no nosotros, sino me refiero al gobierno de México, mejor dicho, el gobierno de Estados Unidos, qué tipo de directrices y qué tipo de límites en ese caso, pues van colocando para delimitar en este caso, pues el ingreso a otras personas, porque pasa aquí el problema contrario, aquí está el problema de la gentrificación, por ejemplo, en la Ciudad de México o en ciertos puntos claves, que vienen muchos estadounidenses que ganan con moneda americana, se vienen a vivir aquí a México, aquí viven como reyes y sin querer están desplazando a muchísima gente que vivía antes en esas colonias y ahorita pues en ese aspecto hacen que la vida de las personas que anteriormente vivían en esas colonias, pues aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, ahora tengan una vida quizás hasta más cara. ¿Por qué? Porque ahora los servicios ya no están enfocados en este caso hacia las personas que son mexicanas, sino ya están enfocados ahora a atender en este caso a un nuevo público, que es que son las personas estadounidenses que vienen a vivir aquí, que vienen a convertirse en vecinos, ¿no? Ok, Mr. Pancho sigue a María Nicolasa Cruz, quien es una mujer indígena que vive con su abuelo en un rancho en la Sierra Mexicana. Un buen día, una avioneta piloteada por un estadounidense llamado Frankie se estrella cerca de su hogar. Es así que Frankie, estando herido, le pide a María que entregue un paquete que realmente contenía diamantes de contrabando disfrazados como medicinas para su mamá, en Houston, Estados Unidos. Sin pasaporte ni visa, María cruza la frontera ilegalmente, enfrentándose a situaciones cómicas y peligrosas, como el encuentro con un personaje apodado Coyote Emplumado que quiere hacerla su esposa a la fuerza.
Ahora bien, en esta película se observan distintos fenómenos, ya que hay ciertos reflejos simbólicos sobre el problema de la migración ilegal hacia los Estados Unidos, pero también se observan otro tipo de fenómenos como la gentrificación estadounidense. Así es. Es interesante observar cómo es que Frankie representa una intrusión extranjera en un espacio rural mexicano tradicional, ya que él literalmente cae del cielo en la vida de María, recordando aquel dicho o aquella frase de matrimonio y mortaja del cielo bajan, que de hecho se menciona a lo largo de la cinta, y es así que trae consigo sus propios intereses, que en este caso consiste en contrabandear diamantes y altera la tranquilidad del rancho. Y esto se puede observar como una metáfora de cómo es que los estadounidenses llegan a México con recursos y agendas que impactan a las comunidades locales. Por otro lado, se observa una desigualdad de poder, ya que Frankie, con su avioneta y su idioma inglés, tendrá una posición de ventaja sobre María, quien es analfabeta, y es así que él la va manipulando para que ella haga su trabajo sucio, aprovechándose de su ingenuidad, lo que refleja cómo es que los extranjeros con mayor poder económico a veces explotan las dinámicas locales en México. Ahora bien, es aquí cuando se observa cómo es que OK Mr. Pancho brilla con más claridad en relación al reflejo en contraparte de la migración ilegal mexicana en Estados Unidos, ya que el viaje de María a tierras norteamericanas encapsula varios aspectos de la experiencia migratoria indocumentada. En primer lugar, se puede observar el cruce fronterizo, ya que María cruza la frontera sin documentos, enfrentándose a los riesgos típicos de la migración ilegal. Y aunque la película lo presenta con un cierto humor, a decir verdad, va reflejando la realidad de los peligros físicos y la vulnerabilidad de las personas migrantes. Por otro lado, se observa la explotación, ya que Frankie la engaña para que ella lleve los diamantes, lo que simboliza cómo es que los migrantes indocumentados a menudo son explotados por quienes los contratan o los usan como mulas, entre comillas, sin importarles su bienestar y su dignidad. Por otro lado, se observa el choque cultural, ya que las interacciones de María en Estados Unidos con su inglés muy básico y su torpeza ante lo desconocido caricaturizan el desafío de adaptarse a un entorno ajeno, lo que es un tema sumamente común entre las personas migrantes mexicanas. Y también se observa una discriminación, ya que la ingenuidad de María y cómo es percibida como fuera de lugar en Estados Unidos sugieren las barreras sociales que enfrentan las personas indocumentadas, además de que también se observa, por ende, el clasismo. Es así que OK Mr. Pancho es una comedia que a su manera va reflejando las dinámicas de poder entre Estados Unidos y México. Así que espero que hayan disfrutado de esta pequeña reseña y que continúen viendo el resto del episodio. Entonces, amiga, aquí sí me gustaría, ya que estamos entrando en estos temas, porque, híjoles, aquí sí creo que tenemos muchísima tela de dónde cortar, porque ¿cuántos problemas no atraviesan los migrantes y cuántos problemas no atraviesan en específico las migrantes? Porque aquí en la película, por ejemplo, hay una cosa que se refleja mucho, que por ejemplo es en este caso la violencia en contra de las mujeres. Aquí con la India María se reflejó de varias formas, pero en específico cuando llegó en Estados Unidos, ¿qué fue lo que pasó? Que primero un tipo que le quería dar el famoso ride, estaba forcejeando con ella, y si bien, obvio, lo pusieron de una forma muy caricaturizada, en ciertos aspectos, día a día, ¿qué de historias no nos enteramos de mujeres que han sido asaltadas de esa forma? Digo, perdón por la censura de algunas palabras, incluso la manera en la que ella había sido forzada a contraer nupcias con el jefe de una tribu, que bueno, también está caricaturizada esa situación, pero habla también ahí de la objetivización de la mujer,
puesto que ni siquiera estaba tomando en consideración su opinión en este caso, si ella quería casarse con él, ¿no? Él nada más, el jefe de la tribu decía, estoy buscando a mi quinta esposa, ay, ese Rondamón. Pero bueno, o sea, digo, me da risa la escena porque pues era en este caso Ramón Valdés, pero ya enfocándonos obviamente en este caso en lo serio del asunto, digo, no lo estoy banalizando, no lo estoy quitando importancia. ¿Qué nos puedes hablar al respecto de este tipo de violencia en específico que sufren las mujeres migrantes, por favor? Pues es un gran reto, ¿no? Desde la violencia intrafamiliar, del Estado, administrativa y pues con la S, es, es complejo, ¿no? Por tantas dimensiones. Sin embargo, creo que se tiene que avanzar hacia un reconocimiento pleno de derechos en el ejercicio, porque ya no se puede seguir vulnerando esas libertades que son inherentes como mujeres. Creo que es denigrante, es muy denigrante y como abogadas tenemos que ir generando esos espacios de reflexión, esos espacios que nos permitan ir orientando política migratoria en materia de género, pero también en una política de acompañamiento, porque no solamente es el apoyo para tener una cuestión documental o para apoyarlas en resolución de conflictos, sino también de darles ese acompañamiento como víctimas y cómo poder enfrentarse a tantas cuestiones, tanto psicológicas y mentales que se viven en estos espacios, ¿no? Hemos visto en la televisión desde las jaulas hasta el cruzar solamente el río Bravo, o sea, son muchos temas que no quisiera ser demasiado, pues, inoportuna en entrar en reflexión, pero sí enfatizar que debemos avanzar sobre todo en generar no solamente cuestiones reactivas, sino también preventivas. Yo siempre he considerado que la prevención como política del Estado es fundamental para atender todos los problemas. Y mira, aquí ya entraste en una cuestión muy delicada, porque estás hablando aquí de la prevención, en este caso como política pública. Entonces, aquí sí me gustaría que ya desde tu perspectiva como abogada y en tu experiencia como servidora pública, que nos comentaras cómo es que observas, bajo tu perspectiva, la política migratoria de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos actualmente y qué nos puedes decir ahorita de la situación migratoria, no solamente de México, sino en general, cómo se va observando este fenómeno que está pasando hoy en día sobre la migración hacia los Estados Unidos, por favor. Pues desde mi experiencia en la administración pública, la política migratoria de Trump es un tornado que ha arrasado con las esperanzas de muchos migrantes, ¿no? Entre los muros, las prohibiciones, las restricciones, pues pareciera más un show de televisión que pues una estrategia realmente de Estado y sobre todo de protección de derechos humanos. Aquí, pues nos muestra cómo los problemas contemporáneos siguen reflejando esa dureza, una política que a menudo pues parece más interesada en disuadir que realmente en proteger, ¿no? Aquí lo triste es que las vidas se ponen en pausa, ¿no? Con familias pues divididas, con derechos vulnerados, la política migratoria pues de Donald Trump pues se ha caracterizado por esa dureza y esa retórica
¿no? Antimigrante y pareciera nacionalista, ¿no? Lo cual pues ha exacerbado esas dificultades para los migrantes y particularmente aquellos que son latinoamericanos e indígenas, ¿no? Que lo hace un poco más denso y más delicado y sobre todo de vulneración de derechos humanos. Desde este caminar en administración y también como abogada postulante, pues es necesario fomentar y minimizar políticas tan exacerbadas y tan cerradas que lo único que hacen son vulnerar derechos humanos, acentuar la discriminación, el racismo, el clasismo y sobre todo división. Creo que al final somos seres humanos que debemos buscar esa dignidad humana, esa solidaridad entre países y no vernos como divididos, ¿no? Creo que al final eh, enfrentamos como país y como mundo varios temas coyunturales que si no nos acercamos, si no generamos esa unión entre naciones, pues el tema del agua va a ser una cuestión que a futuro nos va a pegar a todos, ¿no? La naturaleza, la tierra, si no cuidamos nuestros campos, no vamos a tener esa suficiencia alimentaria. Entonces, para mí es importante ir regulando estos temas migratorios, obviamente desde los tomadores de decisión hasta las personas que estamos como servidoras públicas, saber orientar a los migrantes. Yo te comentaba hace ratito que yo vivo en un estado altamente migratorio, casi tenemos muchos migrantes y lo que cuentan las familias es esa cuestión de incertidumbre, de que, híjoles, no sabemos cómo vamos a reaccionar, si se viene el, el tío, el papá, el cuñado, el hermano. Existe una gran incertidumbre y sobre todo temor. Y tanto económico por las remesas, porque dependen muchas familias de ese recurso, como también de sus cosas y de su patrimonio, porque en el momento que puedan ser deportados, corren el peligro de quedarse sin nada, ¿no? Entonces aquí también replantea mucho las estrategias que se van a tener, ¿no? Por parte del gobierno federal, en apariencia, hablan de pues tener esa política de apertura, de esa bienvenida, pero en realidad pues enfrentamos temas de empleo, de salud, de educación. Por eso es que muchos se van con esa esperanza de mejorar la calidad de vida de su familia. Pero bueno, son temas que abordan distintos, más acciones que emprender. Pero sí, en mi parecer, es una política que se está utilizando para generar miedo, para generar subordinación, para decir al final o mandar ese discurso de que América para los americanos, ¿no? Esa constante de que dependen de mí, yo decido, ¿no? Cuando también existen estos dos bloques nacionales que se están, bueno, internacionales que se están generando y que al final nos pega como país, ¿no? Pero lo más importante es aquí mantener la calma, mantener la empatía con las personas que tienen esta situación y sobre todo guiarnos por lo que el gobierno de México vaya pronunciando sin generar expectativas, sin generar más sensacionalismo. Por ello, mencionaba al principio de este capítulo que la importancia de conocer la historia, porque desafortunadamente vuelvo a lo mismo que estaba comentando en un principio, nos vamos con
el primer video de TikTok, porque ni siquiera estoy diciendo un video largo, no, hablo de un video quizás de 30 segundos, de 1 minuto, de 3 minutos, que te dicen, eh, la presidenta de México es mala, la presidenta de México es buena, el presidente de Estados Unidos es malo, el presidente de Estados Unidos es bueno, en Canadá pasa esto, en China pasa aquello, y no, realmente son cuestiones demasiado complejas, porque cada país por sí solo es sumamente complejo. Ahorita digo, estoy suavizando el término, pero desgraciadamente la venta de dulces ilegales, como saben a qué me refiero, porque no puedo decir la palabra abierta, la venta de dulces ilegales, por ejemplo, que está ahorita justamente permeando muchísimo en la población de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que el presidente de allá le echa la culpa de ese consumo excesivo de dulces a la gente mexicana, y no solamente a la mexicana, a la gente en general, en este caso de diversos países a lo largo de Latinoamérica, ¿no? Pero realmente es una cuestión, en este caso de producción, de un triángulo del capital. Para toda mi estimada audiencia, recomiendo este libro que está aquí en pantalla, no sé si lo alcanzan a ver, es de Rius, es ahora sí que en formato de historietas, es de verdad, ahora sí que para todo público, que se llama La truculenta historia del capitalismo, precisamente para que comprendamos algunas de las cosas que están pasando hoy en día, porque no es tan, por ejemplo, con que entremos hoy a cualquier red social y que digamos, boicot a tal empresa, boicota a esto. No es tan fácil decir las cosas así como así. Porque ¿cuántas familias mexicanas no comen precisamente por trabajar en esos sitios? Pero también se entiende que uno debe de dar, en este caso, un mayor consumo local precisamente para dar más trabajo a nuestra propia gente. Pero como vivimos en una sociedad globalizada, no es tan fácil como que nada más encerrarnos en nuestro mundito sin depender en este caso de todo lo demás. En mi caso yo sí tengo más ideas en cuanto a que haya un libre comercio. Yo sí apoyo un poco más eso. Digo, aquí hay libertad en este caso de ideas y se respeta. Creo que eso es lo maravilloso de espacios como este, que hay diversidad de ideas, hay diversidad de opiniones. Otro libro que recomiendo muchísimo, que también digo, si no son adeptos a leer igual como libros con textos muy grandes, igual del mismo autor de Rius, este libro, 2010, ni independencia ni revolución. También viene en formato de historieta y también justamente toca este fenómeno de que en México la situación que estamos viviendo ahorita no es nueva. Esto ya lo hemos ido repitiendo así como en bucle. Por eso digo la importancia de no quedarnos nada más con la opinión del TikToker. Y es más, no se queden ni siquiera con la opinión de las dos personas que estamos ahorita en pantalla aquí. Les invito, por favor, a que vayan, consulten fuentes, confronten información, indaguen y fórjense su propia opinión, porque a final de cuentas, eso es lo importante del conocimiento. ¿O tú qué opinas, amiga? No, pues has dado muy bien en el clavo, sobre todo de abrir, abrir ideas, abrir la discusión y formar nuestro propio criterio. Como bien lo mencionabas, es importante no entrar de lleno en el tema, sino antes pues lees o te documentas sobre lo que acontece, ¿no? Y como lo mencionabas, la historia nos permite reflexionar, pero también tomar mejores decisiones. Hay algo que a mí me preocupa y ocupa, es cómo las redes sociales han estado permeando para orientar las decisiones o la opinión pública, ¿no? Que de alguna forma en su momento podría verse como una herramienta de guerra, ¿no? Creo que las redes sociales, al ser una cuestión más directa o sobre todo generar tendencias, te van orientando a ciertas cuestiones que el capitalismo quiere que sigamos reproduciendo, ¿no? Entonces, aquí es importante siempre indagar, siempre no quedarse con una opinión, sino ser más reflexivos
y buscar algo que realmente tal vez nos convenza a nosotros, ¿no? Como lo mencionabas, nosotros no tenemos toda la razón, creo que siempre hay criterios y hay distintas perspectivas de algún tema, pero lo más importante es fomentar el comercio interno local, porque tenemos bastante. Hace rato hablaba sobre los estupefacientes. Sí somos grandes productores porque tenemos tierra y tenemos también el personal, o más bien los habitantes que aman el campo. Sin embargo, pues es un tema que le toca a Estados Unidos, le toca a Estados Unidos para una cuestión de salud pública, ¿no? Entonces, ya en su momento, cada estado debe tener e implementar sus políticas que pues mejoren el bienestar de sus ciudadanos, ¿no? Así es, amiga. Y fíjate, otro texto que recomiendo, nada más que ahí sí lo tengo en formato digital, el libro, para precisamente comprender un poco más también sobre estos fenómenos que están pasando hoy en día, es el libro llamado Los Estados Unidos de América en los informes presidenciales de México, de Ricardo Ampudia. De verdad es también buenísimo libro. Yo lo tengo en versión digital, por eso no lo compartí ahorita en físico. Y otro libro que también creo que le da mucho a aquí al grano, aunque a mí me costó mucho trabajo, digo, no, ahora sí que me costó muchísimo trabajo conseguirlo, es un libro llamado El Mexicano Enano, que es una crítica social muy fuerte a ciertos grupos, en este caso de la población aquí en México. El libro, bueno, el nombre completo es El Mexicano Enano, un mal de nuestro tiempo. El autor es Oscar Monroy Rivera, y fíjate, en esta parte refleja un poco de lo que pasó precisamente en la película de OK, Mr. Pancho, y te lo voy a leer muy rápido. Dice, está en la página 73 del libro y dice, el mexicano enano es extranjerizante. El mexicano enano es extranjerizante porque a su patria no le encuentra a su altura, a la que él deseara que tuviera para vivir feliz. Él quisiera una patria más adelantada, como otras que han recorrido en su trotar por el mundo. Y dice otras cosas más, ¿ok? Nada más aquí cité este pequeño extracto, porque justamente a lo largo de la película, ya regresando un poco aquí al análisis de OK, Mr. Pancho, me llamaba mucho la atención que María Nicolasa no se había interesado en nadie, por lo que entiendo en un aspecto romántico, hasta que llegó el gringo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que a partir de esa situación que vuelvo aquí, ahora sí que dicen por ahí vuelve la burra al trigo, ¿qué pasa aquí? Bueno, ¿qué pasa aquí? Que a raíz de todas las situaciones que ella va viviendo, pues con Frankie, al que le dice de mote cariñoso Mr. Pancho, eh, porque alega que a los franciscos se les dicen Pancho, y si es cierto, ¿Pancho o Paco? ¿Qué pasa? Que ella idealiza la situación e incluso hace a un lado los consejos de su abuelo, porque sí es cierto lo que tú decías, que le infantilizaban, pero también ella no hacía oído a lo que estaba a su alrededor. ¿Por qué? Porque ella estaba con esa imagen del gringo, y de hecho hasta fantaseaba con casarse con él y todo eso. No sé si te acuerdas que hay una parte de la película en la que tiene su fantasía, que te se caen de la carroza y así. Pero ya hablando en un tema más serio, porque vuelvo a lo mismo, esta película hay que tomarla desde donde viene, que es una comedia, por eso hay situaciones que va a ponerlas pues más satíricas, más, pues más jocosas, pero sí muestran una realidad que a día de hoy sigue permeando, que es esa idea de que tienes que mejorar la raza. Es que búscate a un güerito o búscate a una güerita. Y los clásicos clichés que siguen permeando hoy en día en nuestra sociedad. Y no estoy diciendo con esto que, a ver, que todas las personas nos podamos fijar y sentir atraídos por unos que por otros. Ok, se vale. Ahí sí yo no me voy a meter en los gustos de cada persona. Pero cuando
ciertos comentarios vienen de un fondo clasista, de un fondo racista, yo creo que ahí sí cabe cuestionarnos por qué pensamos o por qué decimos ciertas cosas. Entonces, sí me gustaría que nos hablaras ahora, ya para ir cerrando, ¿cuál es la situación actual de los pueblos indígenas mexicanos en general? ¿Y qué observas ahorita en específico sobre las mujeres indígenas, por favor? Bueno, los pueblos indígenas en México siguen enfrentando una lucha diaria por sus derechos y su reconocimiento, indistintamente de que hemos avanzado normativamente, pero aún necesitamos realidades que nos permitan tener un goce pleno de derechos humanos, tanto para mujeres como migrantes y sobre todo de apropiación. Hay un tema que tú tocabas que me encantó, que es la aculturación, ¿no? Y que vemos mejor lo de afuera que lo de adentro, desde la pareja hasta a dónde voy a vivir. Es muy común que se van a Estados Unidos y digan, bueno, quiero mi casa como en Estados Unidos, o me caso con una persona acá para mejorar la raza, como lo mencionabas, pero sin embargo, con el tiempo, las mismas familias van entendiendo que la cultura, que las tradiciones que tenemos en nuestro México son más bonitas, son más de esos valores de solidaridad, de familia, de unión, de compartir. Y por ello, con el tiempo, entienden, ¿no? Que nada como su México lindo y querido. Desgraciadamente, a veces hay etapas en la vida que te llevan a tomar esas decisiones e ir con el vaivén de los medios de comunicación, de esos estereotipos, de esas ideologías que nos impregnan a través de los medios de comunicación, eh, que nos van forjando ciertas conductas, porque en realidad van orientando conductas y sin darnos cuenta vamos desapropiándonos de nuestra cultura. Pero hay algo tan bello que nunca creo que se va a perder, es nuestra riqueza cultural. Yo sigo apostando que sigamos trabajando en ser ese parteaguas turístico y también de saberes, de compartir esos saberes, porque si nos vamos al extranjero y vemos, por ejemplo, las artesanías o bien una vestimenta, está carísima. Y aquí tenemos la fortuna de que se vendan más baratos, ¿no? O sea, y también vemos el contraste de que se regatea, que no se quiere pagar el precio del artesano. Entonces, aquí hay muchos retos, pero lo más importante o a lo que yo quiero apelar es que con el tiempo la misma sociedad se vuelva a regresar a lo que es básico, ¿no? Que es a los valores, a esa unión familiar que siempre desde la ideología o más bien desde la visión ancestral es familia, generar familia, porque el mexicano es muy abrazador, muy alegre, muy fiestero, se genera hogar, ¿no? Siempre los turistas que vienen siempre dicen, bueno, es que nosotros consideramos que en México no hay nada, ¿no? Hay solamente caballos y todo es desértico. Y no, o La sea, clásica visión sepia, que no has visto en muchas películas estadounidenses que ponen ahí un fondo sepia. Y yo digo, pues no, aquí no se ve así. Es más, vamos a poner ahorita un fondo sepia. sí, Ok, ya lo ponlo. quitamos, ya dejamos de estar en México. Exacto, y dices, no, México no es eso, o que hay mucha delincuencia y que van a llegar y casi ya los están asaltando. Y no, hay partes, obviamente, de violencia y de desapariciones forzadas y de desplazamiento, pero en su mayoría, casi todos los mexicanos somos de que, dígame, ¿en qué le ayudamos, no?
te dan una dirección, una persona está pues un poco desubicada de encontrar o localizar algún lugar, siempre somos muy de ayudar, de ser solidarios y creo que en ese sentido esa calidez, esa hermandad va a seguir permeando y con las nuevas sociedades van a ir entendiendo que lo más importante es lo natural, que es acercarnos a la madre tierra y a los principios, a nuestros valores, que son parte fundamental de toda la cosmovisión indígena. Los indígenas somos, porque me considero indígena, somos grandes amadores de nuestra tierra, de nuestra madre tierra que nos da todo, desde la alimentación, el aire, este, nos permite también generar empleos, o sea, nos da todo, pero la cuestión es poco a poco irnos regresando a esa cuestión de eticidad y también de apropiación de nuestro nacionalismo, ¿no? Bueno, no en una cuestión exacerbada, pero sí de reconocer todo lo que tenemos, esa grandeza que tienen los pueblos indígenas y que son el corazón de nuestro mundo. Y qué hermosas palabras has dado ahorita para reflexionar, porque, a ver, de hecho, María Nicolasa en un momento de la película justamente comenta esto. Cuando está a punto de cruzar lo que se entiende que es el río Bravo, cuando va allí, platicando con otros migrantes, cuando están a punto de cruzar, que empiezan a hablar de sus historias y así, y que ella pregunta, pero ¿por qué se van a cruzar al otro lado? Si aquí en México todo lo que se cultive siempre se da, empieza ella a hablar de algo que sí es cierto, que en este caso es la biodiversidad aquí en México. Digo, tenemos uno de los países con mayor biodiversidad, si no me parece, creo que es el cuarto, si no me equivoco, creo que es el cuarto lugar en todo el mundo. Voy a poner ahorita el dato correcto para no regarla, pero es uno de los países más bendecidos por la naturaleza en ese aspecto. ¿Por qué? Porque existen todos los climas, básicamente. Entonces, tenemos una enorme variedad de productos agrícolas, ganaderos, pesqueros. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día tenemos cerradas luego carreteras porque ciertos grupos que no son legales, ¿saben a qué me refiero? Cierran esas carreteras, permiten que el producto que el producto se descomponga. Está, por ejemplo, el encarecimiento de productos aquí en México para venderlos mucho más barato en países, por ejemplo, como en Estados Unidos. Luego aquí en Estados Unidos ya ven que está el famoso meme aquí en México de, póngale aguacate a mi torta y todo eso como una señal de ser pudientes. Y en Estados Unidos, ¿cómo comen de aguacate? Porque, o sea, los precios a los que los dan. Y así podríamos seguir yéndonos con diversos productos. Que claro, en una economía libre, pues todos vamos a ir intercambiando productos con otros países, precisamente para seguir enriqueciéndonos. Pero creo que a final de cuentas, sí es interesante saber en dónde nos encontramos parados. Vuelvo a lo mismo. Hay que consultar distintas fuentes de opiniones, hay que consultar distintos libros. Aquí ya recomendé unos, pero no se queden solamente con esos. Digo, estos libros que solamente puse solamente son para introducirse, para que no digan, ay, es que hay unos mejores. Claro que hay unos mejores, pero busquen, o sea, busquemos, culturalicémonos. Y bueno, pues mira, mi estimada Eli, me gustaría que ya, para ir cerrando aquí de OK, Mr. Pancho, me gustaría que ya nos platicaras qué planes y qué proyectos tienes en puerta y por dónde te podemos estar contactando, por favor. Pues antes que nada, agradecerte el espacio. Siempre es bueno buscar reflexión y sobre todo discusión. Creo que si no generamos crítica, no podemos generar nuevas formas de entendimiento y de conocimiento. Yo creo que hay todavía mucho que descubrir, aunque la inteligencia artificial ya nos está, ya está avanzando y creo que la tenemos que abrazar también, porque es una forma de ir progresando. Eh, Hay que ir, sobre todo, seguirnos estudiando, seguir generando nuevas
líneas de conocimiento y me da mucho gusto que tengas este espacio. Felicidades. Y bueno, en cuanto a proyectos, traemos muchos en cuanto a materia indígena y sobre todo también en administración pública, sobre todo en derecho administrativo sancionador y reglamentación de municipios. Podemos estarles apoyando en ese sentido. Creemos fielmente que si regresamos a nuestro origen ancestral, vamos a encontrar una riqueza documental, una riqueza de derecho, una riqueza en cuanto a gastronomía, en cuanto a cultura, pero sobre todo ahí se encuentra nuestro corazón de México para mejorar nuestras relaciones tanto nacionales como internacionales y las problemáticas que tenemos en no solo en nuestras comunidades, sino también a nivel nacional. Creo que es parteaguas, regresar a lo interno, reflexionar de cómo estamos construidos y sacarle valor y plusvalía a lo que tenemos, ¿no? Entonces, en ese entendido, quienes gusten que los asesoremos en cuanto a reglamentación indígena, en cuanto a administración municipal y derecho administrativo sancionador, pues estamos a la orden en nuestro correo electrónico que va a estar aquí para su disposición. Y bueno, muchas gracias, saludos a todos, bendecido día y sobre todo generemos reflexión, generemos discusión y sobre todo leamos. Pues mi estimada audiencia, les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta este punto y a ti, Elizabeth, estas son las puertas de tu casa que siempre van a estar abiertas para que sigamos discutiendo, para que nos sigas ilustrando con estos temas. Digo, sé que se podría dialogar muchísimo más, pero ahora sí que por cuestión de tiempo, pues vamos a acotarlo ahorita a esto. De nuevo, te agradezco muchísimo que hayas aceptado venir un rato a este espacio, es tu casa. Y bueno, mi querida audiencia, sin más, si este podcast les gustó, les agradeceré mucho que me apoyen con sus pulgares arriba, que comenten y que compartan este material con todos sus contactos en sus redes sociales. Y ya que andamos en esas, síganme en mis propias redes sociales que van a estar apareciendo por acá en estos momentos en pantalla. Suscríbanse a este canal o háganse miembros de esta comunidad para que pueda seguir creando más contenido como este. Y les agradecemos que hayan llegado hasta el final de este episodio. Esperando que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Bye. Adiós.